El libro del profeta Sofonías, del año 640 al año 630. El Dios que da paz. Que el Señor les bendiga nuevamente, hermanos. Hoy vamos a introducirnos en este libro. Es un libro de los profetas menores. Y a diferencia de Nahum y Habacuc, las profecías que Sofonías nos va a dar no se van a dirigir a naciones concretas, sino que este gira a un tema principal, y este tema trata sobre el juicio de Dios, que finalmente está llegando, va a llegar, y que evidentemente va a abatir al pueblo de Judá. Pero este juicio no solamente es en contra de Judá, sino también en contra de todas aquellas naciones que han hecho que su maldad haya crecido en gran manera. Sofonías va a asumir con una especial fuerza la expresión el día del Señor, y lo vamos a ver allá en el capítulo 1, versículo 14 al 18. Esta va a designar la manifestación del temible poder de Dios. ¿En qué fecha se escribe el libro de Sofonías? Este libro va a estar citado dentro de Judá por el título, capítulo número 1, versículo número 1, que va a colocar la actividad profética de Sofonías en el reinado de Josías, allá en los años 640, 609, y este va a estar entonces su ministerio dentro del tiempo del reinado Josías. Y aquí debemos recalcar algo importante, que los primeros reinados, o el primer tiempo del reinado de Josías, en verdad no era él quien reinaba, sino que era el consejo, ya que él era bastante menor de edad. Y es así como entonces Sofonías se va a referir a estos líderes y no al rey. Él va a condenar a los ministros, va a acusarles de mucha maldad, ¿ok? Va a acusarles de mucha, y hago hincapié en la palabra mucha, porque su rebeldía había crecido de una manera sorprendente, que nosotros no nos imaginamos. Se va a decir que este pueblo vendía al pobre por un par de calzados. Y entonces podemos ver que Sofonías va a acusar a estos líderes religiosos, al consejo también del rey, quienes van a estar tomando el papel de autoridad, van a estar tomando el mando del pueblo. Vamos a ver también allá en el año 622 que la reforma religiosa del pueblo llega a su máximo esplendor, pero en medio de esta gran rebelión, en medio de esta reforma religiosa, en donde los de Judá estaban incluyendo otras maneras de adorar a Dios, como pasar a sus hijos por el fuego, la adoración a los muertos, como ya lo habíamos dicho en el libro anterior. En medio de todo este caos, Josías va a descubrir el libro de la Torá, o el libro de la ley. Y Josías va a decidir consultar a un profeta, que no es Sofonías, sino que es una profetisa que se llama Hulda. Eso lo vemos allá en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14 al 22. Esto, repito el pasaje,
Segundo de Reyes, capítulo 22, del versículo 14 al versículo 22. Esto nos va a hacer suponer que para el 622 es muy probable que Sofonías ya había muerto. Por lo tanto, vamos a situar su actividad allá en los años 640 y 630 antes de Cristo. ¿Quién es el autor de Sofonías? Parece ser que él mismo escribe su carta y el nombre Sofonías significa Jehová protege. A comparación de las demás cartas, que por ejemplo Habacuc, que no tenemos quizás el nombre de su padre, a comparación con él, Sofonías tiene no solamente el nombre de su abuelo, sino también el de su tatarabuelo. Esto algunos dicen que trata de demostrar, al escribir Sofonías, esto trata de demostrar que él viene de la realeza. Sin embargo, nosotros no vamos a encontrar algo que nos haga pensar que Sofonías lleve el título sea parte de la realeza. No encontramos nada de esto que nos lleve a pensar que Sofonías era parte de la realeza. Creemos más que los nombres de los parientes del papá y del abuelo de Sofonías están allí porque el autor quiere resaltar la grandeza de Dios, ya que Gadalías significa Jehová es grande. Amarías, el Señor dice, y Ezequías, el papá de este profeta, Jehová ha fortalecido. Entonces, podemos quizás concluir que los nombres están puestos allí, porque el libro nos quiere dar a entender que el Señor Dios Todopoderoso es demasiado grande y no es que no esté haciendo nada o se quede callado cuando está viendo la maldad del pueblo. No es que se esté quedando callado, sino que Dios está esperando a que el pueblo no solamente se arrepienta, sino también está esperando el momento apropiado para que su juicio caiga sobre ellos y absolutamente nadie pueda decir por qué nos está pasando esto. La respuesta de los profetas van a ser por los más de 500 años que se han revelado en contra de Dios. ¿Cuál es el trasfondo de esta carta? Sofonías se va a situar en el reinado, durante el reinado de Josías, y vamos a ver lo que está allí manifestado en la mayoría de sus predicaciones. Judá en este tiempo ya lleva bastante tiempo, un siglo para ser exactos, sometidos a los asirios. Aunque Acaz quiso rebelarse y quiso librarse, en realidad no lo logró. Recordemos que allí en el año 700 van a ser atacados. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, aunque Acaz consideró y quiso liberarse de la opresión de Asiria, no lo va a lograr. Es más, Ezequías acaba de dejar 46 ciudades en manos de Sennacherib. Allá en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, podemos ver esto. Allá en el 695 al 642 podemos ver el largo reinado de Manasés. ¿Y qué tiene que ver aquí Manasés en nuestra historia? Es importante tocarlo porque
Manasés contribuyó de una manera sorprendente a la corrupción religiosa. Según la carta segunda de Reyes, capítulo 21, del versículo 3 al versículo número 9, construyó santuarios paganos en los lugares altos. Levantó los altares para Baal, adoró y dio culto a todos los ejércitos del cielo y, para terminar, prendió a su hijo en fuego y lo dio como sacrificio. Practicó la adivinación y la magia y colocó en el templo del Señor una imagen de acera. Esto nos pone en contexto de cómo el pueblo, por medio de este rey, abandonó a Dios, se rebeló en contra de Dios, dejó a Dios y siguieron a otros dioses. Entonces, esta época es demasiado turbulenta. Las demás naciones se van a moldear allá con Judá. Lo vemos en el capítulo número 1, versículo 8 de Sofonías. Y ahí vamos a ver que se practica el culto a los astros. Hay demasiada idolatría. Y en el versículo 4 nos vamos a dar cuenta que hay apóstatas. La violencia de los poderosos es algo que de por sí ya es habitual, es algo común, algo que ya es algo que ya es común, ¿ok? Estaba buscando otra palabra antes de la palabra común, pero no la encontré. Algo que ya es normal. La violencia de los poderosos de Israel hacia los pobres es algo que ya estaba normado. Eso también lo podemos ver en el capítulo 1, versículo número 8. Los príncipes, los jueces y los profetas, aún los sacerdotes ahora se han convertido en los opresores de Israel. Capítulo 3, del versículo 3 al versículo número 4. La imagen que nos va a presentar este libro es grotesca. Se llega a pensar que el pueblo de Israel ahora es un pueblo ateo. Es una nación que tiene muchos dioses, que no se diferencia de ninguna de las naciones que están a su alrededor. Es más, están siendo peores todavía que las naciones vecinas. Entonces, el Señor va a actuar en algún momento. Va a actuar en algún momento. Nosotros vamos a ver que en el año 640 el reinado de Josías va a comenzar. Y vamos a ver que cuando este rey encuentra la Torá o el libro de la ley, hace muchas reformas. Y algunos van a acreditar a Sofonías como aquel profeta que desarrolló un avivamiento en este templo, en el pueblo de Judá, ¿ok? Es este profeta quien va a estar aconsejando a Josías, y entonces este profeta va a provocar un avivamiento, un despertar en el pueblo de Judá. ¿Quiénes son los destinatarios? Nos vamos a dar cuenta que todos sus oráculos son dirigidos hacia Israel. Probablemente es aquí en Jerusalén donde él había nacido. Y vamos a ver que después de la terrible invasión de Sennacherib en el 701, el reino de Judá había quedado reducido casi a los límites de la ciudad santa. ¿Cuáles fueron los propósitos de Habacuc? Primero, advertir acerca del venidero día de Jehová. Esta frase, el día de Jehová, va a ser muy común en Habacuc y va a desarrollarlo más que todos los profetas.
Los profetas que ya hemos, por lo menos los profetas que ya hemos visto. Él trata de corregir a los falsos líderes, sobre todo los falsos conceptos que están teniendo acerca del día de Dios. Porque ellos están pensando que va a ser un día de regocijo. Pero Sofonías va a revelar que los judaítas idólatras eran considerados enemigos de Dios. Eran comparados con los cananeos. Y entonces es aquí donde encontramos un problema, porque ahora el pueblo escogido de Dios va a ser enjuiciado. Pero otro de los propósitos que encontramos en este libro es el ofrecer esperanza para un remanente que va a sobrevivir al juicio de Dios. Es interesante todo esto. Algunos rasgos singulares que encontramos en este libro. La expresión Día del Señor se encuentra más veces en Sofonías que en cualquier otro libro de la Biblia. Y el término puede referirse a cualquier ocasión en que Dios intervenga dentro de la historia de una manera sobrenatural. Aunque la mayor parte de las veces Dios va a intervenir para traer juicio. Y a esto se refiere el día del Señor. Sofonías utiliza este término para referirse la invasión de Babilonia a Siria. Y va a utilizar esta frase para hablar de los tiempos finales. ¿Vendría también sobre Judá el día de Jehová? Evidentemente que sí. Amós utiliza este término, es el primero que utiliza este término allá en el capítulo 5, versículo número 18, y lo va a aplicar hacia el reino del norte, pero Sofonías lo aplica para el reino del sur. Él sabía que Dios no hacía acepción de personas e iba a traer juicio sobre este pueblo. ¿Cuál es el mensaje de este libro? Este libro es un libro pequeño, está dividido en 3 partes. La primera se va a enfocar en el juicio del día del Señor que viene sobre Judá y también sobre Jerusalén. La segunda es sobre el juicio del día del Señor viniendo sobre las naciones y otra vez sobre Jerusalén y sobre Judá. Y la tercera parte explora la esperanza que todavía queda para las naciones, para Jerusalén, cuando termine el juicio de Dios. Vamos a la primera sección, mis estimados hermanos, que lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 3. Vean qué dice, capítulo 1 al capítulo 2, versículo número 3. Vuelvo a repetir, la sección 1 empieza del capítulo número 1 al capítulo número 2, versículo número 3. El juicio sobre Jerusalén. Esta primera sección empieza con una parte impactante sobre una versión de Génesis capítulo número 1, donde el mundo bueno y ordenado por Dios se vuelve en un completo desorden, hay oscuridad y hay caos, volviéndose inhabitable. Mientras que nosotros estamos leyendo, nos damos cuenta que Sofonías está desarrollando estas imágenes para referirse a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén va a terminar en oscuridad.
Jerusalén en algún momento de la historia va a ser inhabitable. El templo va a quedar inservible. Todas las instituciones de la ciudad creadas para adorar a Dios van a ser destruidas. Y no solamente el Dios que conocemos, sino el Dios con D minúscula, el Dios de los cananitas. Entonces Dios va a terminar con todo. El por qué es porque los líderes están practicando injusticias. Todos los centros económicos eran completamente corruptos. Hacían y recibían préstamos con injusticia. Todo esto también se acabaría de la misma manera que la muralla de la ciudad. Sofonías va a desarrollar esta imagen de una manera apocalíptica y le da muchísima importancia a lo que a lo que va a suceder. Él dice que un gran ejército viene a tomar Jerusalén. Lo que es muy interesante es que Sofonías nunca menciona quién es el ejército que Dios va a utilizar para este juicio. Pero nosotros sabemos por otros profetas como Miqueas y Habacuc que es Babilonia. Babilonia va a venir por el pueblo del sur. Sofonías nunca lo menciona y es porque él quiere resaltar el papel de Dios que, que va a dirigir y va a hacer que la ciudad caiga. Sin embargo, eso no le quita la esperanza a Sofonías. No es Jerusalén por sí misma quien va, mm, quien va a evitar su destino. Pero en el poema de cierre de esta sección, él llama a cualquier persona de Jerusalén que está dispuesta a buscar al Señor, y él dice que estas personas son el remanente fiel del Señor. La gente podrá ser perdonada si se arrepiente. Y así termina esta sección número 1. La sección número 2 la encontramos del capítulo número 2, del versículo 4 al capítulo número 3, versículo número 8. Juicio a las naciones y a Jerusalén. En la segunda sección encontramos a Sofonías ampliando su enfoque. Incluye a las naciones alrededor de Judá, a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los asirios, etcétera, y acusa a todos ellos de mucha corrupción, violencia y arrogancia. Él predice que todos van a caer ante Babilonia. Lo que es importante aquí es que el grupo final de personas enfocadas en esta sección son los israelitas. Los israelitas en Jerusalén son como los líderes y profetas y sacerdotes que han sido todavía más corruptos que los demás pueblos. Y esto es lo que va a terminar con ellos, es lo que va a traer, es lo que va a hacer que el juicio de Dios se siga desarrollando. Dios les va a recriminar el no haber aprendido del castigo que fue efectuado en contra de las naciones, de los pueblos, de los pueblos que son vecinos de ellos. Por ejemplo, Egipto, cómo Dios trajo juicio sobre ellos allá en el mar y cómo el mar los consumió. Y como ellos no aprendieron del juicio de Dios sobre las otras naciones, el castigo de ellos va a ser terrible. Esta sección termina con una decisión final de Dios. Él dice que va a reunir todas las naciones, incluyendo Jerusalén,
y les va a dejar caer una indignación hirviente. La justicia de Dios se convierte en un fuego consumidor. Este fuego consumidor va a devorar el mal de la tierra. Pero hay algo todavía más importante. Esto suena muy intenso, pero hay algo todavía más importante. Y lo más importante es que esta indignación hirviente no viene para destruir a las personas. El propósito de este juicio hirviente es purificar a las naciones, incluyendo a Jerusalén. Así termina esta sección. El Señor va a terminar con la maldad en algún momento. Si Dios va a emitir su juicio, es porque Él quiere terminar con la maldad, no con las personas. E iniciamos con la sección número 3 que le encontramos del capítulo número 3, versículo 9 al versículo número 20. Esperanza para las naciones y Jerusalén. En esta sección, hermanos, empieza con Dios diciendo que Él va a curar, Él va a transformar a las naciones rebeldes y los va a transformar en una familia unida que después van a estar siendo purificadas, se van a voltear de su maldad y van a clamar el nombre del Señor. Y esta imagen apunta al cumplimiento de la promesa de Dios dicha a Abraham allá en el capítulo número 12 de Génesis. Abraham recibe una promesa de Dios en donde la promesa se trata de que él iba a ser usado para que Dios bendijese a todas las naciones de la tierra. En conclusión, la conclusión del libro se enfoca en la restauración de la ciudad en el centro de todas las naciones. La presencia de Dios está allí. La ciudad es restaurada junto al remanente fiel que se ha humillado y se ha transformado por la piedad de Dios. Ahora estos han sido llamados a cantar y a regocijarse. Luego hay otra imagen todavía más impactante. Esta imagen nos dice que Dios es como un poeta que quiere cantar también. Dios vivirá entre las naciones y celebrará con las naciones con gozo y con canciones. Eso es lo que dice Sofonías. El libro cierra con este poema, con imágenes muy poderosas de Dios reuniéndose con toda su familia. Los rechazados son los pobres, los quebrantados, a quienes va a exaltar en un lugar de honor. Este libro es sorprendente. Es sorprendente porque ofrece perdón a todos aquellos que se inclinan ante un Dios que es santo. Es sorprendente porque nos enseña que Dios es un Dios que quiere traernos paz, que su juicio no es la última palabra, que la maldad del hombre en algún momento será exterminada por este Dios y va a traer paz. Paz en una ciudad en donde todos podremos vivir como hermanos y solamente habrá un Dios y solamente habrá un Padre y este Padre se llama Jehová, el Dios Todopoderoso. Y es así como este libro termina.